Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema que podría cambiarles la vida. Las lealtades invisibles. ¿Se han preguntado alguna vez por qué repetimos patrones en nuestras vidas o por qué luchamos con problemas inexplicables? Estamos explorando un texto de Marcela Silva sobre este concepto. Lo que me parece realmente intrigante de este concepto es la sugerencia de que estamos vinculados a nuestros sistemas familiares de maneras que quizás ni siquiera imaginamos. Esas lealtades invisibles pueden provenir de deudas ancestrales, asuntos sin resolver que se transmiten de generación en generación, casi como conexiones inconscientes con nuestra historia familiar. Me interesa mucho eso de las conexiones inconscientes. El artículo describe estas lealtades como patrones de comportamiento repetitivos. Correcto. Que surgen de estas deudas ancestrales. Ajá. Es como si inconscientemente tratáramos de saldar cuentas o cumplir obligaciones de generaciones pasadas. Exacto. Y esto tiene mucho que ver con teorías psicológicas como la de Iván Bosor-Meñinaghi, un psiquiatra húngaro que habló de los desequilibrios en el dar y recibir dentro de los sistemas familiares. Ya veo. Él creía que estos desequilibrios podían llevar a la angustia y a la disfunción psicológica. Y que hay otros nombres que aparecen en el artículo. Claro. Como Bert Hellinger o Sigmund Freud. Por supuesto. Sus teorías encajan con este concepto de las lealtades invisibles. Bert Hellinger, con sus órdenes del amor, explora las dinámicas ocultas y las jerarquías dentro de las familias que pueden influir en nuestro comportamiento. Entiendo. Y por supuesto la obra de Sigmund Freud sobre los traumas familiares profundamente arraigados. Es fundamental para comprender cómo las experiencias pasadas pueden moldear nuestro presente. Freud nos ayuda a entender cómo esos desequilibrios que mencionaba Bosor-Meñinaghi pueden estar relacionados con experiencias traumáticas del pasado familiar. Entonces estamos hablando de un legado de asuntos sin resolver, quizás incluso traumas que se transmiten de generación en generación. Así es. Es una idea que da un poco de miedo, ¿no? Sí, la idea es que lo que una generación deja sin resolver, la siguiente generación podría intentar resolverlo o repetirlo inconscientemente. Interesante. Es como una deuda que se sigue transmitiendo. Ya veo. Pero no solo a nivel psicológico. El artículo también habla de la epigenética, que estudia cómo nuestro entorno y experiencias pueden cambiar la forma en que funcionan nuestros genes. Espera. Estás diciendo que la forma en que nuestros abuelos vivieron sus vidas puede afectar a nuestros genes. Correcto. Eso suena a ciencia ficción. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Wow. Si bien no heredamos traumas específicos directamente, la forma en que nuestros ancestros experimentaron y respondieron a esos traumas puede influir en cómo se expresan nuestros genes. Ya veo. Piénsalo como un interruptor de luz. Las experiencias no cambian el cableado en sí, pero pueden determinar si la luz está encendida o apagada. Eso es increíblemente interesante. Sí. Entonces es como una combinación de naturaleza y crianza. Exacto. Donde nuestras experiencias personales y percepciones dan forma a cómo se desarrolla este legado heredado en nuestras vidas. Exactamente. Y aquí es importante tener en cuenta que nuestra percepción está fuertemente influenciada por lo que aprendemos en infancia. Claro. Lo que se nos enseña como correcto o incorrecto, bueno o malo. Todo contribuye a la lente a través de la cual vemos el mundo y nuestro lugar en él. Entiendo. Esta lente moldeada por los valores y creencias de nuestra familia. A veces puede perpetuar estas lealtades invisibles sin que nos demos cuenta. Es realmente asombroso cómo funciona nuestra mente. Ahora bien, sí, estamos cargando con estas cargas invisibles, estas deudas del pasado. ¿Cómo se manifiestan en nuestras vidas? Buena pregunta. El artículo mencionaba enfermedades, fobias, incluso problemas en las relaciones. Las manifestaciones pueden ser increíblemente diversas. Piensa, por ejemplo, en las enfermedades inexplicables, especialmente en los trastornos autoinmunes, donde el cuerpo parece estar atacándose a sí mismo. Algunos creen que esto puede estar relacionado con conflictos emocionales no resueltos o traumas de la historia familiar. Y también mencionaba patrones de comportamiento repetitivos. Correcto. Se refiere a acciones específicas o más bien a formas de pensar y reaccionar ante las situaciones. Puede ser ambas cosas. Imagina una familia con un historial de inestabilidad financiera. Un descendiente podría sabotear inconscientemente su propio éxito financiero, repitiendo ese patrón incluso si conscientemente se esfuerza por lograr la estabilidad. O alguien podría encontrarse constantemente en relaciones con parejas
emocionalmente inaccesibles. Entiendo. Reflejando un patrón de su historia familiar. Entonces estas lealtades invisibles realmente pueden afectar todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Qué pasa con cosas como la depresión e incluso el suicidio? Se pueden vincular a este concepto. Es un tema complejo y es crucial evitar simplificaciones excesivas. Claro. Sin embargo, algunos terapeutas que trabajan con este concepto creen que la depresión crónica o las tendencias suicidas a veces pueden ser una manifestación de llevar una pesada carga de dolor, trauma o culpa sin resolver de generaciones anteriores. Es como si el individuo inconscientemente estuviera cargando con el peso del pasado de su familia. Es como si estuvieran tratando de resolver o equilibrar algo que sucedió hace mucho tiempo. Exacto. Incluso si no son conscientes de ello. Exactamente. Es un área fascinante y desafiante para explorar porque sugiere que nuestras luchas individuales a veces pueden estar entrelazadas con las experiencias de aquellos que nos precedieron. Esto es mucha información para procesar. Sí. ¿Hay alguna forma de abordar estas lealtades invisibles? De liberarnos de estos patrones que parecen estar frenándonos. Ahí es donde entran en juego terapias como las constelaciones familiares. Entiendo. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo funcionan las constelaciones familiares? Por supuesto. Suena algo muy complejo. Imagina una sesión grupal donde eliges personas para representar a los miembros de tu familia. Ajá. Y a través de sus interacciones comienzas a ver las dinámicas y patrones ocultos que se desarrollan. Es una forma de explorar visual y experiencialmente las relaciones y dinámicas dentro de la familia. Entonces, como crear un mapa viviente del sistema familiar. Sí. Y ver cómo todos están conectados, incluso a través de generaciones. Exactamente. Es como una representación teatral de la familia, ¿no? Precisamente. Y lo que es realmente fascinante es que aunque los representantes son extraños, a menudo se conectan con sentimientos y sensaciones que resuenen con los miembros reales de la familia a los que representan. Ya veo. Es como si estuvieran captando el campo energético del sistema familiar. Eso suena increíble. Entonces, el objetivo es identificar estas lealtades invisibles. Sí. Y luego de alguna manera liberarlas. El objetivo principal es identificar y reconocer a aquellos que han sido excluidos, olvidados o deshonrados dentro del sistema familiar. Podría ser alguien que fue condenado al ostracismo, un niño que murió joven. Entiendo. Un secreto familiar que se ocultó bajo la alfombra. Claro. O incluso alguien que sufrió una gran injusticia. Es como sacar a la luz a las figuras ocultas de la historia familiar. Exacto. Aquellos cuyas historias no se han contado o reconocido por completo. Así es. Y al sacarlos a la luz, al reconocer su dolor y sufrimiento, se cree que podemos comenzar a sanar las heridas del pasado. Sí. Y liberarnos de los patrones que nos han estado atando. Esto ha sido una introducción increíblemente interesante al tema de las lealtades invisibles. ¿De acuerdo? Pero creo que apenas hemos arañado la superficie. Claro, todavía nos queda mucho por explorar. En la segunda parte de esta inmersión profunda, profundizaremos en ejemplos específicos de estas lealtades y cómo se manifiestan en la vida real. No se lo pierdan. Estupendo. Retomando nuestra inmersión en las lealtades invisibles después de comprender los conceptos básicos, seguro se estarán preguntando cómo se manifiestan esas lealtades en la vida real. Exactamente. El artículo mencionaba ejemplos realmente intrigantes, como que una enfermedad crónica puede ser una forma de buscar compensación por injusticias del pasado. Interesante. ¿Cómo es posible eso? Imaginemos una familia donde a un hijo se le negó injustamente una herencia, dejándolo con un sentimiento de resentimiento y carencia. Ya veo. Generaciones más tarde, un descendiente podría desarrollar una enfermedad crónica, buscando inconscientemente el cuidado y la atención que sintió que le faltaba, como si intentara equilibrar esa deuda ancestral. Entonces no se trata de ser reembolsado financieramente, no, sino más bien de un equilibrio emocional o energético. Precisamente. Se trata de buscar una forma de compensación, aunque sea a nivel inconsciente. Esto puede manifestarse de diversas maneras, claro, no solo a través de enfermedades. Alguien podría sentirse constantemente víctima, atrayendo situaciones donde se siente perjudicado, haciendo eco de la injusticia experimentada por su ancestro. Es como si la historia familiar se repitiera. Sí. Pero con diferentes actores y escenarios. Exacto. En el artículo también se mencionaban ejemplos drásticos como asesinatos e infidelidades. Perfecto. E incluso las repercusiones de un abuelo abusivo o infiel. Ajá. ¿Cómo este tipo de eventos
crean esas ondas a través de las generaciones? Estos eventos suelen estar envueltos en secreto y vergüenza, creando un efecto dominó de dolor y disfunción no expresados. Dios mío. Tomemos el ejemplo de un abuelo abusivo. El trauma que infligió puede que no se discuta abiertamente. Entiendo. Pero el miedo, el silencio, la ira reprimida, todo eso puede filtrarse en el ADN emocional de la familia, afectando a las futuras generaciones. Entonces, incluso si las generaciones posteriores no conocen conscientemente el abuso, así es, ¿podrían seguir cargando con esa carga de secreto y dolor no expresado? Sí. Me pregunto, ¿cómo se manifestaría eso en su vida diaria? Las manifestaciones pueden ser diversas. Los descendientes pueden tener problemas de confianza, dificultades para formar relaciones sanas. Ya veo. O incluso repetir patrones de abuso. Entiendo. Todo ello derivado de ese trauma no resuelto del pasado. Hablando de patrones repetitivos, el artículo también mencionaba el impacto de las estructuras familiares patriarcales. Correcto. Especialmente en las mujeres. ¿Podría hablarnos un poco más sobre eso? ¿Ya? Pensemos en generaciones de mujeres que viven en una familia donde los hombres tienen todo el poder y toman todas las decisiones. Las mujeres podrían interiorizar un sentimiento de inferioridad. Creyendo que no son dignas de tener voz ni de perseguir sus propios sueños. Y ese sistema de creencias puede transmitirse incluso si la dinámica familiar cambia posteriormente hacia una mayor igualdad. Exactamente. Es como un plano de cómo se supone que deben comportarse las mujeres dentro de la familia. Incluso si conscientemente rechazan esos roles tradicionales, puede llevar al autosabotaje, a la dificultad para establecer límites, o a la búsqueda constante de validación por parte de los demás. Es como si cargaran con el peso de las luchas y limitaciones de sus antepasadas, incluso si luchan contra esas mismas limitaciones en sus propias vidas. Es una poderosa ilustración de cómo estas lealtades invisibles pueden operar en múltiples niveles, tanto consciente como inconscientemente. Otro ejemplo que me llamó la atención fue el de las prácticas de herencia injustas. ¿Cómo puede eso crear esas ondas duraderas en una familia? Imaginemos un escenario en el que un hermano fue favorecido injustamente en un testamento, dejando a los demás sintiéndose engañados y resentidos. Ese sentimiento de injusticia puede persistir mucho después del evento, creando una sensación de desequilibrio dentro del sistema familiar. Y ese desequilibrio puede manifestarse en las generaciones futuras. Sin duda. Incluso si no estuvieron directamente involucradas en la injusticia original. Los descendientes podrían recrear inconscientemente escenarios en los que se sienten engañados o privados, o podrían desarrollar una necesidad excesiva de controlar los recursos. Entiendo. Todo ello derivado de esa herida ancestral de injusticia. Es increíble cómo estos eventos aparentemente aislados pueden tener un impacto tan profundo en el legado emocional de la familia. Sí. El artículo también mencionaba los abortos, las transgresiones graves e incluso los asesinatos. Correcto. ¿Cómo ese tipo de eventos crean esas lealtades invisibles? Estos eventos a menudo conllevan un inmenso peso de culpa, vergüenza y secreto. La familia puede intentar enterrar el pasado, fingir que nunca ocurrió, pero el residuo emocional permanece como un fantasma que ronda el sistema familiar. Entonces, incluso si no se hablan de los eventos en sí, así es, el impacto emocional sigue reverberando a través de las generaciones. Precisamente. Y no se trata de juzgar o condonar ninguna acción específica. Se trata de reconocer que estos eventos crean una perturbación en el campo emocional de la familia. Una herida que necesita ser reconocida y sanada. Entiendo. Y esto nos lleva a otro ejemplo intrigante que se menciona en el artículo. La idea de que alguien esté crónicamente enfermo como una forma de buscar compensación. Sí me gustaría profundizar en ese ejemplo. De acuerdo. Es una idea difícil de comprender. ¿Podría explicarlo con más detalle? Claro que sí. Retomamos nuestra inmersión en las lealtades invisibles. En las partes anteriores exploramos los conceptos básicos y analizamos algunos ejemplos fascinantes. Ahora enfoquémonos en ti, el oyente. Después de escuchar sobre estas lealtades invisibles, puede que te preguntes, ¿tengo alguna? Y si es así, ¿qué puedo hacer al respecto? Esa es una pregunta muy natural. Recuerda que estas lealtades a menudo son inconscientes, operan bajo la superficie de nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo podemos empezar a identificarlas en nuestras propias vidas? El artículo nos ofrece algunos puntos de partida. En primer lugar, presta atención a los patrones recurrentes en tu vida. Te encuentras atrayendo repetidamente al mismo tipo de pareja, incluso si esas relaciones no son saludables. Luchas con ciertas emociones o comportamientos que parecen desafiar la lógica. Es como esas situaciones en las que piensas,
¿Por qué siempre termino en este lío? Ya deberías saberlo. Exactamente. Esos son los momentos para hacer una pausa y preguntarte, ¿podría esto estar conectado a algo más profundo, a lo de mi historia familiar? El artículo también sugiere explorar nuestro genograma, que es esencialmente un árbol genealógico que mapea las relaciones y los eventos significativos. ¿Cómo puede eso ayudarnos a descubrir estas lealtades invisibles? Crear un genograma puede ser increíblemente revelador. Es como armar un rompecabezas buscando esas piezas que faltan y que podrían ayudarnos a comprender el panorama general de nuestras vidas. Empieza por recopilar información sobre los miembros de tu familia, sus relaciones, cualquier evento o trauma importante, e incluso sus personalidades y creencias. Es casi como convertirse en un detective de la historia de tu propia familia, buscando pistas que puedan explicar los patrones que estás viendo en tu propia vida. Precisamente. A medida que empiezas a trazar el mapa de tu árbol genealógico, puedes notar que ciertos temas se repiten a través de las generaciones. Tal vez haya un patrón de adicción, problemas de salud mental o inestabilidad financiera. O quizás hubo eventos significativos como muertes prematuras, migraciones o injusticias sociales que impactaron el panorama emocional de la familia. Es fascinante pensar que podríamos estar llevando ecos de esas experiencias dentro de nosotros incluso si no estuvimos directamente involucrados. Ese es el poder de comprender las lealtades invisibles. Nos permite vernos a nosotros mismos como parte de una historia más amplia, un linaje que se extiende hacia atrás en el tiempo. Digamos que hemos hecho el trabajo de autorreflexión, hemos explorado nuestro genograma y hemos identificado algunas posibles lealtades invisibles. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo nos liberamos de estos patrones que parecen estar frenándonos? Ahí es donde la terapia puede ser increíblemente útil. Un terapeuta cualificado puede guiarte en la exploración de estos patrones, la comprensión de sus raíces y el desarrollo de estrategias para la sanación y el cambio. El artículo mencionaba específicamente la terapia de constelaciones familiares como una forma de abordar estos problemas. ¿Podrías contarnos más sobre este enfoque? Las constelaciones familiares son una forma de terapia fascinante y experiencial. Es un proceso en el que un grupo de personas se reúne y un facilitador ayuda a una persona a representar su sistema familiar utilizando a otras personas como representantes de los miembros de la familia. Entonces es como crear un mapa viviente y dinámico del sistema familiar, permitiendo a los participantes ponerse en la piel de los diferentes miembros de la familia. Exactamente. Y lo increíble es que aunque los representantes son extraños, a menudo sintonizan con sentimientos y sensaciones que resuenan con los miembros reales de la familia a los que representan. Es como si estuvieran captando el campo energético del sistema familiar, sintiendo las dinámicas y emociones no expresadas que se han transmitido de generación en generación. Esa es la belleza de las constelaciones familiares. Nos permite sacar a la luz estas dinámicas ocultas y buscar una resolución de una manera que la terapia conversacional tradicional podría no ser capaz de lograr. Entonces, el objetivo, identificar estas lealtades invisibles y luego de alguna manera liberarlas. El enfoque se centra en reconocer a aquellos que han sido excluidos, olvidados o deshonrados dentro del sistema familiar. Podría ser alguien que fue condenado al ostracismo, un niño que murió joven, un secreto familiar que se ocultó bajo la alfombra o incluso alguien que sufrió una gran injusticia. Al sacar a la luz a estas figuras ocultas, al reconocer su dolor y sufrimiento, se cree que podemos empezar a sanar las heridas del pasado y liberarnos de los patrones que nos han estado atando. Sí se trata de crear una sensación de equilibrio y completitud dentro del sistema familiar, honrando a todos los que nos precedieron y permitiendo que sus historias sean contadas. Esa es una imagen poderosa. Es como si estuviéramos tejiendo un nuevo tapiz uno que incluye todos los hilos, tanto claros como oscuros, y nos permite crear un futuro más armonioso y satisfactorio. Muy bien dicho. Y recuerda, este viaje de autodescubrimiento y sanación es continuo. Puede que no haya un solo momento en el que todas las lealtades invisibles desaparezcan. Se trata de ser más conscientes de las fuerzas que están dando forma a nuestras vidas y tomar decisiones que se alineen con nuestros valores y aspiraciones más profundos. Se trata de reclamar nuestras propias narrativas, honrar el pasado y elegir el camino que nos conduce hacia la plenitud y la autenticidad. Esta ha sido una inversión increíble en las lealtades invisibles. Es un concepto que nos desafía a mirar más allá de la superficie, a explorar las conexiones ocultas que nos unen a nuestras familias y a nuestro pasado. Y como hemos explorado al tomar conciencia de estas fuerzas invisibles, podemos empezar a comprendernos a nosotros mismos y a nuestras decisiones desde una perspectiva totalmente nueva. Podemos elegir liberarnos de los patrones que ya no nos sirven y crear un nuevo legado para nosotros mismos y para las generaciones futuras. Si esta inversión profunda ha resonado contigo, te animamos a que sigas explorando.
Investiga a los pensadores que hemos mencionado, considera la posibilidad de buscar terapia o incluso prueba un taller de constelaciones familiares. Hay todo un mundo de conocimiento y sanación esperando ser descubierto. Recuerda, no estás solo en este viaje. Todos estamos conectados, entrelazados por los hilos de nuestra experiencia humana compartida. Y dentro de esa conexión podemos encontrar la fuerza y el apoyo para sanar, crecer y crear una vida más plena y significativa. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Sigue explorando, sigue cuestionando y sigue buscando esas verdades ocultas que se encuentran en tu interior.